12:21. Vamos al punto de prensa que entregan a esta hora autoridades de salud. María Teresa Valenzuela, subsecretaria de Salud Pública. Escuchamos desde el Palacio de la Moneda. Es fundamental, por lo que estas personas deben realizarse un examen PCR o de antígeno para descartar que tienen la infección en caso de ser positivos al COVID-19. Es por eso que estamos trabajando para fortalecer la pesquisa en consultorios y centros de atención de urgencias. El testeo puede ser realizado en CESFAM, en centros de atención de urgencia, en puntos especiales de testeo que cada Seremi de Salud informa permanentemente en sus páginas web, donde van a estar ubicados, y a través de las redes sociales. Entonces, por lo tanto, nuestra comunicación de riesgo es fuertemente enfocada hacia la educación, hacia que las personas tomen su información a la brevedad posible. Quiero aclarar que por ningún motivo el sistema se desentenderá de la trazabilidad. Es nuestra responsabilidad, pero focalizada y adaptada momentáneamente para enfrentar esta nueva ola mundial causada por la variante Omicron. Debido a la cantidad de casos nuevos, los cuales van en aumento y cuyas proyecciones mencionan cifras jamás antes vistas, como las que se informan hoy, la trazabilidad se enfocará en aislar oportuna y correctamente a todos los casos confirmados de SARS-CoV-2 con una correcta educación de medidas y comunicación de riesgo. Lo anterior tiene como objetivo poder realizar una trazabilidad sostenible, enfocada y efectiva, contactando a los casos confirmados de COVID-19, evaluar sus fuentes de contagio y posibles casos secundarios para realizar, en el caso de requerir, el estudio también de brotes generados según criterios estipulados. Estos brotes abarcarán criterios específicos enfocados en poblaciones con la mayor vulnerabilidad y riesgos o brotes en los que se pudiese ver una mayor gravedad de la enfermedad, como son, por ejemplo, en los LEAM, en los centros de personas privadas de libertad, por lo que de ninguna forma dejaremos de hacernos cargo de los casos positivos de COVID-19, tal como lo hemos hecho desde que se notificó en Chile el primer caso de coronavirus. Insisto, hemos robustecido la red asistencial para garantizar la atención de todos los pacientes que lo requieran. Estamos potenciando la vacunación de refuerzo en las comunas que se encuentran con baja cobertura. Estamos reforzando la trazabilidad de acuerdo al escenario actual de la pandemia y la variante Omicron. Adelantándonos a este posible escenario, debemos solicitar la colaboración de toda la ciudadanía para que se haga parte de esta estrategia. A continuación, el doctor Rafael Araoz se referirá a las cifras de la campaña de vacunación contra el COVID-19, incluyendo los resultados de la primera evaluación de la efectividad de la vacuna en niños, niñas y adolescentes. Doctor Araoz, por favor. Muchas gracias, ministra. Gracias por la invitación y por el resumen que nos acaba de hacer. Sí, quiero hablar que la vacunación toma un rol fundamental en cómo vamos a enfrentar esta nueva situación epidemiológica en la que la variante Omicron, como ustedes saben, es la predominante, y necesitamos realmente que toda la población cuente con su dosis de refuerzo, ya que con eso es lo que vamos a enfrentar a la ola que se nos viene. Entonces, para reducir un poco el número de rezagados, nuestra intención en las próximas semanas es potenciar los operativos de vacunación en las 173 comunas del país que aún no superan el 85% de cobertura en dosis de refuerzo. Entre estas comunas hay 15 que son de la región metropolitana. Para eso se está trabajando en coordinación con la atención primaria de salud y los municipios para aumentar los vacunatorios que cuentan con extensión horaria, de manera que el sistema de salud llegue efectivamente a todas estas personas. También se llevarán a cabo operativos de vacunación en centros comerciales, parques, plazas y playas, y otros tipos también de destinos turísticos. También iremos a empresas, fábricas y distintos lugares donde pueda haber alta afluencia de público.
Pasando a otro tema, un poco cómo vamos avanzando, ya hemos administrado cerca de 46 millones de dosis contra COVID-19. Eso corresponde al 93% de la población objetivo que cuenta con su esquema completo de vacunación, y tenemos cerca de 12 millones, un poco más, de personas que han recibido su dosis de refuerzo, alcanzando así un 86% de cobertura, lo cual es notable, pero necesitamos, ¿cierto?, que el resto de las personas reciba su dosis. Son cerca de 1,5 millones de personas mayores de 18 años, que aún no cuentan con su dosis de refuerzo, y necesitamos que la reciban por distintas razones. En principio porque se van a proteger ellos, y en segundo lugar porque van a proteger a sus familiares y a las personas más susceptibles. Sabemos que la gente no vacunada o insuficientemente vacunada tiene enfermedad más grave y muere más por COVID en general, y eso aparentemente también ocurre por Omicron. Bueno, un poco en esta línea, ¿cierto?, el rollout de la vacunación, quiero decir y destacar que hoy comenzó un hito que es muy importante en la campaña de inmunización. Comenzamos la vacunación de la cuarta dosis, del segundo refuerzo, ¿cierto?, a todo el personal de salud, que incluye al personal clínico y administrativo de la reintegrada, es decir, de la atención intrahospitalaria, extrahospitalaria, funcionarios de servicio y de urgencia, y abierto al sistema público y privado. Finalmente, para terminar, quiero resumir los datos del primer informe que tenemos acerca de la efectividad de las vacunas contra COVID-19 que tenemos disponible en Chile en la población pediátrica. Como recuerdan, nosotros comenzamos vacunando personas entre 12 y 16 años a fines de junio del 2021. Para ellos usamos la vacuna Pfizer. Luego, a fines de septiembre del año pasado, comenzamos a vacunar niños que estaban entre 6 y 12 años. Para ellos usamos la vacuna Coronavac. Y finalmente, a principios de diciembre, el 6 de diciembre creo, incluimos niños entre 3 y 6 años que también han sido vacunados con Coronavac, como ustedes bien saben. El análisis que les voy a resumir hoy va desde el principio de la vacunación, que es a fines de junio del año pasado, hasta el 12 de diciembre, por lo cual se enfoca, ¿cierto?, en gente entre 6 y 16 años, niños y niñas y adolescentes, y por ahora dejamos fuera a los menores de 6 años, porque no ha pasado el tiempo suficiente. El método, ustedes lo conocen, consiste en evaluar la ocurrencia de casos de COVID y otros desenlaces como hospitalización en personas vacunadas o no vacunadas que pertenecen a FONASA, y es así como un total de 2 millones de niños y adolescentes, incluidos en este estudio, cuentan con una efectividad para prevenir COVID de 78% para Coronavac, es decir, para el grupo entre 12 y 6 años, y 88% para Pfizer, es decir, entre el grupo de 12 y 16 años. Para prevenir hospitalizaciones, la efectividad en ambas vacunas fue un poco más alta, acercándose, ¿cierto?, al 88% para Coronavac y un 92%, 93% para Pfizer. Perdón, ahí está el número exacto, es 95% con la vacuna Pfizer. Recuerdo que no hay que comparar la performance de las vacunas entre sí, ya que se usaron para vacunar grupos distintos de edad. Sin embargo, lo que podemos concluir, ¿cierto?, es que son muy efectivas para prevenir tanto hospitalizaciones como la ocurrencia de la enfermedad. No incluimos muertes y hospitalizados en este informe porque han ocurrido tan pocos eventos que no podemos técnicamente calcularla todavía, pero en conclusión, ¿cierto?, podemos decir que ambos esquemas de vacunación primaria, como lo anticipábamos por las características propias de esta población, han sido altamente efectivos en prevenir los desenlaces más importantes en niños, niñas y adolescentes. Y con eso, bueno, termino. Doctora Valenzuela, ministra. Gracias, doctora Arao. Bueno, a continuación daré a conocer el plan paso a paso. Los cambios que acá se anuncian van a regir a contar del sábado 22 de enero a las 5 de la mañana. Retroceden a preparación. En región de Arica y Parinacota, General Lagos y Camarones. En región de Atacama, Huasco y Vallenar. En Coquimbo, Punitaqui. En Valparaíso, Catemu, Limache, San Felipe, Yayay, Panquehue, San Esteban, Quillota, Rinconada, Calle Larga y Santa María. En región de O'Higgins, Las Cabras, Navidad. En región de Aysén,
Tortel. O sea, en síntesis, 18 comunas de nuestro país están retrocediendo de paso a paso. Bueno, a continuación, entonces, por lo tanto, quedamos abiertos a las preguntas que cada vez que realizamos estos puntos, ¿no es cierto?, la prensa nos realiza, y todas ellas tan importante discutirlas, conversarlas, transmitirlas. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Doctor, también extenderle el saludo. Quería preguntarles por la red hospitalaria. Sabemos que se ha indicado a los hospitales, a las clínicas, que abran camas para enfrentar esta ola. Sin embargo, en la red pública, particularmente, denuncian que no cuentan con el personal necesario para preparar estas unidades. ¿Cómo se van a inyectar? ¿Cuándo va a ser esa inyección de recursos para recontratar gente? ¿Qué proyección también tienen ustedes sobre cuándo veremos los efectos de esta nueva ola en los hospitalizados? Y aprovechar también de preguntarles qué pasa con las regiones del norte, Arica, Tarapacá, Antofagasta, las tres, sobre el 20% de positividad esta jornada. Muchas gracias por la pregunta. El aumento de los casos positivos por COVID-19 que hemos estado observando en las últimas semanas todavía no se ha visto reflejado en la ocupación de camas críticas de la red integrada de salud público-privada. Hoy disponemos de 2.091 camas de unidades de cuidados intensivos habilitadas, de las cuales 1.810 se encuentran ocupadas. De estas, 422 corresponden a pacientes COVID-19, por lo que está representando la ocupación de camas UCI solo un 23% del total de hospitalizados. Hoy contamos con 281 camas críticas en todo el país para todos los pacientes que así lo requieran. Es más, a partir del 1 de enero del 2022, el significativo aumento de casos contagiados de SARS-CoV-2 ha ido aparejado de una leve disminución sostenida del número de pacientes que se encuentran en camas críticas. Nuestra capacidad hospitalaria instalada en este momento de la pandemia es capaz de dar respuesta a las necesidades actuales. Y en esto se está haciendo todos los días un análisis con cada uno de los directores de servicios del país, la responsabilidad que recae en la Subsecretaría de Redes, y la verdad es que hasta acá preocupa, obviamente, que es un periodo en el cual coincide con vacaciones, ¿no es cierto?, un personal de salud que está tremendamente agotado, pero que sin embargo se está permanentemente analizando tanto recurso humano como infraestructura necesaria para dar respuesta de manera tal que nadie se quede sin la posibilidad de recibir una atención adecuada. Gracias. Por favor, escuchamos la segunda pregunta. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. A propósito de este aumento de casos, ha aumentado también la demanda por el test PCR. De hecho, cuesta mucho en algunos centros privados conseguir una hora para hacerse el test, y desde el mundo municipal piden reforzamiento, incluso reforzamiento de insumos. ¿Está preparado el sistema público y privado para recibir esta ola? Usted misma decía potenciales 36.000 personas que tengan que ir a hacerse el examen. ¿Qué plan hay para ello? Y lo segundo que quería preguntar es las personas en alerta COVID o que han sido contacto estrecho, ¿cierto?, de una persona, mientras no se realizan el PCR, ¿tienen derecho a licencia médica? Muchas gracias por la pregunta y la responderá el doctor Arauz. Sí, bueno, voy a ser como bien concreto para que quede como súper claro. Una persona que tiene alerta de COVID no es una persona que se maneja igual que el contacto estrecho antiguamente, ¿cierto? Es una persona que fue avisada por un caso confirmado o un caso probable, o que piensa, ¿cierto?, que pudo haber sido de riesgo por haber estado en contacto con alguien, aunque no lo haya llamado. Por ejemplo, si yo voy a una fiesta, ¿cierto?, con un amigo, y ese amigo es notificado y yo no, bueno, por supuesto que yo también tengo que considerarme alerta de COVID. ¿Qué hace esa persona? Esa persona que es alerta COVID, inmediatamente, en lo ideal, ¿cierto?, deberá testearse. ¿Con qué? Con lo que sea más rápido, que en este caso es un antígeno, que eso se concatena con la primera pregunta, pero definitivamente antígeno o en su efecto una PCR, y lo importante que hay que considerar que si esa persona está asintomática, es decir, está sin ningún tipo de manifestación clínica, es una persona que tiene un riesgo, ¿cierto?, difícil de definir
de estar contagiado. Por lo tanto, esa persona se hace el test y puede seguir haciendo su vida normal, obviamente bajo todos los cuidados que debiera extremar, que ya conocemos, ¿cierto? Cuidados personales y de no transmitírselo a otras personas ante la eventualidad que tiene examen, que tenga COVID. Si esa persona se hace un test de antígeno no hay problema, porque el antígeno va a estar disponible casi en tiempo real, ¿cierto? Si esa persona se hace una PCR, el examen va a estar en un tiempo variable, entre 6 horas a un día, disponible, y esa persona durante ese día debiese privilegiar el teletrabajo en lo posible, pero si no, puede asistir a su lugar de trabajo y puede hacer una vida habitual, por supuesto que reforzando y extremando las medidas de autocuidado. Si la persona, por otro lado, tiene, por lo tanto, una persona que está en alerta de COVID, no tiene licencia bajo ninguna circunstancia, a menos que tenga molestias, que tenga algún tipo de síntoma, y en ese caso no es una persona en alerta de COVID, sino que es un caso sospechoso y se maneja como todos los casos sospechosos se han manejado durante toda la pandemia, es decir, atención médica, testeo, licencia, confirmación o descarte de la enfermedad una vez que llega el examen. Por lo tanto, resumiendo, la nueva categoría que se llama alerta COVID es una persona que por A, B o C motivos es notificada o piensa que puede tener COVID porque estuvo en contacto cercano con algún enfermo confirmado y esa persona se debe testear. Nosotros ponemos antes de 2 días porque sabemos por el periodo de incubación del virus, ¿cierto? Omicron, que es muy cortito, que dura menos de 3 días, que después de eso llegamos tarde. Por lo tanto, dentro de 2 días, pero ojalá en forma inmediata, se debe testear. Independiente de qué test usa, esa persona a la espera de su resultado no tiene licencia médica, debe privilegiar el teletrabajo, pero puede trabajar en caso de que su trabajo así lo requiera. Cuanto a los recursos, hay un trabajo intenso, hay definitivamente capacidad para enfrentar el inicio, ¿cierto?, de la ola Omicron, que ya estamos, y por supuesto que nos interesa que haya continuidad y estamos trabajando para que lo que se vaya ocupando en estas etapas pueda seguir, ¿cierto?, ocupándose en la medida que se necesite más adelante. No sé si la ministra quiere complementar eso. Bien, escuchábamos a las autoridades de salud en el día de un balance con motivo de los casos registrados esta jornada. 12.500 casos es la cifra más alta de casos nuevos registrada desde el inicio de la pandemia y coincide con la jornada de balance presencial de parte de las autoridades. Destacaban, por supuesto, el contexto en el que se produce el avance de la pandemia, de la variante Omicron, de cuál contagiosa es para explicar estos casos. Ponían el refuerzo las autoridades también y el énfasis en el mensaje respecto al autocuidado y a la necesidad de mantener las medidas individualmente de responsabilidad y de cuidado personal. Enfatizaban también que el total de camas UCI disponible de todas ellas, solo el 23% hoy día tiene ocupación por pacientes COVID-19. 422 son en total los que están internados, eso no ha aumentado todavía. Hay 281 camas críticas disponibles a nivel nacional, decía la subsecretaria Valenzuela. Y respecto a esta diferencia entre contacto estrecho y alerta COVID, el doctor Rafael Arauz explicaba detalles de eso. Decía que es necesario mantener las medidas de autocuidado en caso de que fuera considerado un caso de alerta COVID, pero eso no impide el desarrollo de una actividad normal, decía. De hecho, es posible seguir trabajando con los resguardos necesarios de distancia social, del uso irrestricto de la mascarilla y, por cierto, también de otras medidas de distancia respecto a otras personas. Pero más allá de eso, no establece una licencia médica, por ejemplo, a un periodo de encierro, como sí ocurre con los contactos estrechos, decía el doctor Arauz.